están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Fundación Mujer Levántate es una institución que nace por el trabajo de la hermana Nelly León de la Congregación del Buen Pastor y el padre Alfonso Baeza, quienes compartían la convicción de promover la dignidad de las mujeres privadas de libertad y restituirles sus derechos como personas. Vamos a conversar con Giovanna Pareschi. Ella es la directora social de Fundación Mujer Levántate. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, un gusto también. Oye, Giovanna, a ver, partamos un poquito con esto de que esto fue fundada hace mucho tiempo, la gente poco conoce a lo mejor, a la hermana Nelly León la conocen mucho, pero no sé si tanto la fundación misma de Mujer Levántate. Cuéntame un poquito cómo partió y desde cuándo están como Mujer Levántate, como fundación. Ya. Bueno, esto parte, como tú decías, de la iniciativa de la hermana Nelly. Bueno, ella comienza a trabajar el 2005 en cárcel, primero en Valparaíso, posteriormente después llega al CPF San Joaquín, a la cárcel de Santiago de Mujeres, y ella comienza a observar que hay mucha necesidad en las mujeres. Y especialmente, bueno, se dio cuenta que había un grupo más vulnerable aún, que eran las migrantes. Entonces la hermana dice como, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Y ahí es donde, junto a una visita que hizo el padre Alfonso Baeza, deciden fundar una casa de acogida para estas mujeres migrantes, que no tenían un lugar donde estar cuando salían con beneficio. Entonces se crea esta casa de acogida y junto con ello también se crea la Fundación Mujer Levántate el 2008. Y de ahí entonces, ¿hmm? Sí, sí, sigue, sigue. Y desde ahí entonces comienza esta misión de trabajar con mujeres que están privadas de libertad, donde ahí la hermana como que comienza a observar que claro, que ella venía a hablarles de Dios a estas mujeres, pero la verdad es que la situación era tan precaria que en realidad eh, era difícil como hablarles de fe si no tenían mínimas condiciones. Entonces la hermana dice, bueno, aquí hay que hacer mucho más por estas mujeres. Y entonces es ahí donde dice, también aparte de esta casa, tenemos que hacer intervención. Y surge la idea de trabajar y aportar a estas mujeres que están próximas a salir con el objetivo de que no vuelvan nuevamente a la cárcel y no reincidan. Oye, a ver, vamos por partes. Tú dijiste dos cosas. Por una parte, la parte de la intervención, la parte de estar dentro de la cárcel, funcionando con mujeres que están recluidas y otras que están ya prontas a salir, ya, y que no tienen dónde quedarse. Y también hablaste de una casa de acogida que está como, me da la impresión de que es como cuando ellas salen y no tienen una familia, una red de apoyo que las reciba o simplemente no la quieren, ¿no? Y quieren partir de cero en otro lado, en otra parte, y no tienen dónde ir. ¿Es así? ¿Están a dos niveles? Claro, desde todas estas necesidades que va observando la hermana Nelly en su experiencia en la cárcel, es que se empiezan a armar, a construir programas de intervención. Entonces, por un lado tenemos el programa Construyo mi futuro, que es un programa que es para preparar a las mujeres para esta salida, que es muy difícil, la salida en libertad, salir de la cárcel, y posteriormente, cuando ya están en libertad, está la posibilidad de la residencia, que ya pasó a ser casa de acogida a ser una residencia transitoria, y es para justamente mujeres migrantes o mujeres chilenas, mujeres que sean de regiones, mujeres que sean de Santiago también, pero que no tengan un lugar protegido donde estar, donde vivir, que esté aislado de todo el delito y todo el contexto que les favorece nuevamente cometer delitos. Oye,
partamos por la parte de las intervenciones, la parte que hacen ustedes dentro de la cárcel con las mujeres que aún están recluidas, ¿no? Ajá. ¿A qué se refiere estas intervenciones? ¿A darles algunos tipos de cursos, algunos talleres, como para que a lo mejor empiecen a trabajar desde ahí, desde en ese momento, o para irlas más o menos preparando para un trabajo digno posterior? Estas intervenciones están enfocadas, como te decía, en la preparación para la salida. Entonces, nos enfocamos en un modelo que es un modelo internacional, donde evaluamos distintos factores de riesgo de reincidencia y trabajamos sobre estos factores de riesgo. Es el modelo que utiliza actualmente Gendarmería para el trabajo con población penitenciaria y nosotros tomamos este modelo, pero adaptamos en el fondo una serie de talleres y de actividades que la idea es que tengan enfoque de género y que estén orientadas a promover el desistimiento del delito, es decir, que las personas, las mujeres en este caso, vayan desarrollando esta identidad lejos del delito, una identidad distinta. Que esté, como te decía, distanciada de esta idea de delinquir. Oye, cuéntame un poco las mujeres que están privadas de libertad y que se acercan y que entran en el programa. Me imagino que no todas entran, ¿no? No todas califican, a lo mejor. No es lo mismo, ¿cómo es el filtro en buenas cuentas? Porque no es lo mismo una persona que a lo mejor está dentro por droga a otra que haya sido asesino, por ejemplo, ¿no? Mira, la verdad es que no tenemos una distinción por delito, ¿Ya? sino más bien que nuestro filtro, nuestro criterio de inclusión está más relacionado con aquellas, primero con el periodo de condena, es decir, que les tiene que quedar 12 a 18 meses para salir. Y bueno, y ahí tenemos otro criterio, porque como trabajamos en colaboración con Gendarmería y la idea es hacer sobreintervención, trabajamos con aquellos casos que Gendarmería no está interviniendo. Entonces, Gendarmería también tiene un programa de intervención, que es un programa que se llama Privados de Libertad, y aquellas que en el fondo no ingresan a ese programa, porque la cobertura no es 100%, nosotras tomamos un grupo de aquellas mujeres que están próximas a salir y que en el fondo no cuentan con no cuentan con esa intervención. Oye, en ese sentido, ¿qué cantidad de mujeres prefiere entrar en el programa de ustedes o prefiere irse a sus hogares anteriores y a lo mejor continuar en el mismo ambiente que las llevó a lo mejor a delinquir o a estar ahí cumpliendo una condena? La verdad es que no tenemos como, del total de la población penitenciaria, no tenemos Una una idea medición. clara, claro, de cuántas no quieren y quieren continuar. Tenemos como un porcentaje de adherencia bastante alto, como de un 80%, que en el fondo aquellos que ingresan voluntariamente a nuestro programa continúan en el programa hasta terminar su condena o salir con algún beneficio del centro penitenciario. Y posteriormente también lo que hacemos es que les ofrecemos la posibilidad de continuar ese acompañamiento con un programa que se llama Caminemos. Entonces, una vez estando en libertad, se les acompaña 12 meses para, en el fondo, fortalecer aquellas habilidades que se requieren para enfrentar este nuevo desafío. O sea, no es un desafío, son muchos los que tienen las mujeres al retomar su vida, entre eso, los múltiples roles que tienen que retomar muchas veces, eh, y las dificultades que se van enfrentando cuando salen. Giovanna, cuando salen justamente veamos esas dificultades que dices tú, a las que se van a encontrar. Muchas de ellas, como hablábamos recién, a lo mejor se van a insertar en sus familias otra vez, pero muchas de ellas no. Y esas seguramente son las que piden entrar en estas casas de, ya no de acogida, como dices tú, sino que residencias temporales. Uh -huh. eh,
para empezar una nueva vida y empezar a lo mejor con estos talleres o con estas herramientas que ustedes les han dado en estas intervenciones. Cuéntame de esas mujeres, qué cantidad de reincidencia tienen o gente que abandona, porque me imagino que debe haber muchas que se aferra, digamos, a esa posibilidad, a lo mejor al programa Caminemos, como dices tú, pero muchas de ellas a lo mejor también reinciden y se van y se vuelven a la cárcel otra vez. Bueno, la reincidencia medida en mujeres está cercana al 50%, según datos de Gendarmería y Paz Ciudadana, y nuestros datos de reincidencia que hemos podido medir hasta ahora están entre un 6 a un 7% de mujeres que reinciden una vez que pasan por nuestros programas, que consideramos que es bastante exitoso y, y que en el fondo es lo que nos anima a continuar el trabajo y tener la convicción de que estamos haciendo un buen trabajo. Eh, y bueno, tal como tú decías, las dificultades son múltiples. Hay mujeres que en verdad tienen muchas dificultades como en los contextos familiares en los que se encontraban previo a caer detenidas. Entonces, volver ahí muchas veces puede ser bien difícil. Por ejemplo, mujeres que tienen historias de consumo de drogas y si la familia, su familia, consume también, en verdad es un factor de riesgo muy importante para ellas. Entonces, en ese sentido, está como una opción la residencia transitoria, donde ellas pueden vivir 12 meses y posteriormente la idea es que ellas puedan buscar una residencia autónoma, pero que sea una residencia más protegida, que en el fondo les permita poder continuar con su proyecto de vida distanciadas del delito, distanciadas quizás como de estos pares más infractores que las invitan, las motivan a estos caminos delictuales. Giovanna, ¿qué pasa con las mujeres con hijos? Con hijos pequeños me refiero, y con hijos grandes también, pero con hijos pequeños sobre todo, porque tienen un régimen especial, tengo entendido, ¿no? Dentro de la cárcel, muchos de los niños están en cárcel junto con ellas, ¿no? Así es. Van al colegio, tienen ahí todo un aparataje, pero que viven recluidos también. ¿Qué pasa con ellas cuando salen? Ellas con sus chicocos. Bueno, es que lo que ocurre es que las mujeres pueden estar con sus hijos hasta los 2 años de edad. Cuando cumplen los 2 años, los niños tienen que salir porque se están vulnerando los derechos del niño. Entonces, ahí el niño o niña tiene que ir con un familiar con el cual se haya hecho el vínculo previo y en el fondo, ese proceso es súper difícil, tanto para el niño como para la madre. Y bueno, el periodo que viene a continuación para las mujeres es súper complejo porque significa distanciarse y perder un poco el vínculo que tienen con ese niño o niña. Y lo que se complejiza mucho también, que nos ha pasado, nos ha tocado vivir, es de aquellas mujeres que son migrantes, que tienen hijos pequeños, que han tenido sus hijos privados de libertad. El proceso de vinculación también es muy, muy, muy complejo porque tienen que venir familiares de los países de origen y hacer ese proceso de vinculación también. Y nos ha pasado, hay un caso actualmente en San Joaquín que es una mujer que tiene su hijo que es venezolana y su mamá tiene toda la intención de poder venir a buscar al niño, pero como las relaciones diplomáticas están cortadas, no se puede sacar al niño. Entonces, este niño actualmente está en la casa, en un hogar de niños, por ese motivo. Y es tremendo porque finalmente está la persona que puede hacerse cargo de él, pero no es posible por temas más políticos en realidad.
Entonces es súper complejo para los niños. Y como tú decías, claro, están ahí, tienen su jardín, hay un jardín de Integra que está dentro, pero las mismas mujeres y las familias, sobre todo, nos pasó con un caso recientemente de una madre, de una mujer privada de libertad que es de Colombia, que se quedó en la residencia para poder hacer esta vinculación con el niño y llevárselo de vuelta a Colombia. Y ella observaba cómo el niño se comportaba muy distinto estando dentro de la cárcel y saliendo en los paseos afuera. Entonces, hay un impacto en los niños. La privación de libertad no es indiferente para los niños. Por supuesto que para nada. Oye, y cuando están en esta residencia temporal, ¿ustedes las acogen también con sus hijos o ellas solas, igual como estaban en la cárcel? En el caso, por ejemplo, que tengan hijos pequeñitos. Nos ha pasado, hemos tenido casos que han estado con sus hijos. Incluso tuvimos un caso de una mujer que quedó embarazada y tuvo a su guagua y estuvo sus primeros meses también viviendo en la residencia. Eh, y lo más importante en realidad es que aquellas mujeres que estén en la residencia tienen que tener cuidado personal de su hijo. Porque si no es así, en el fondo entramos como en un problema ya más macro. Entonces, igual, si es que ellas no tienen el cuidado personal, pueden tener sus visitas como con los niños en la residencia, eso también es posible. Pero claro, tiene que estar regulado por el Tribunal de Familia. Oye, eso ahí me llamó la atención una cosita. Estas residencias son abiertas, ellas pueden salir a trabajar mientras trabajan ahí mismo. ¿Les ha pasado que a lo mejor entre ellas, dos o tres o varias, se han asociado para seguir un solo emprendimiento y trabajan mientras tanto? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se financian? Porque ahí hay que mantener a todas esas mujeres ahí. Claro, o sea, bueno, la idea, como te decía antes, es que las mujeres que estén en la residencia estén en el programa Caminemos, que el objetivo es ir favoreciendo y fortaleciendo habilidades, en este caso ocupacionales también. Entonces, tenemos que promover que ellas vayan eligiendo el camino como de algún trabajo o de algún emprendimiento que les permita generar ingresos porque un objetivo de la residencia específico es que ellas puedan generar autonomía. Entonces, para eso nosotros no podemos entregarles todo, sino que al contrario, tenemos que paulatinamente ir promoviendo que ellas puedan obtener ingresos que les permitan ser independientes y autónomas. Entonces, no nos ha pasado esto como del emprendimiento grupal, porque la verdad es que ahí depende harto como de sus habilidades, como de sus gustos, intereses. Entonces, hay algunas que, no sé, que trabajan en aseo, otras que, no sé, nos ha pasado una que cosía, que tenía su máquina, otras que tejen, amigurumi y así diversas talentos que tienen. Diversos tipos de actividades. Oye, cuéntame cómo lo hacen con el día a día. Ellas, yo te preguntaba, ¿pueden salir? ¿Es abierto? Sí. ¿Trabajan en una oficina? ¿Solo las que están en este Caminemos? Ellas llegan, tienen un cierto horario, es una cosa estricta, alguien les hace la comida, algunas de ellas se quedan para ir haciendo como de semaneras, digamos, como se hacía Ujú. antes, en los colegios por lo menos. Sí, esta residencia la idea es que funcione de forma lo más autónoma posible por lo que te comentaba antes. O sea, que tenemos que ir fortaleciendo y favoreciendo como la vida comunitaria, pero también desarrollando los proyectos personales que cada una de ellas tiene. Entonces, es importante que promover que ellas trabajen, generen ingresos y que puedan ir desarrollando ciertos hábitos que les permitan vivir en comunidad. Entonces, es súper, va a ir dependiendo de como de la etapa en la que se encuentren,
pero ellas se van dividiendo las tareas en general y ahí tienen un horario como de entrada y de salida, pero por un tema más que nada para promover como las relaciones en comunidad, digamos, en ningún caso la idea es que sea tan restrictivo, sino más bien que no altere la vida comunitaria. Ese es como nuestro foco todo el tiempo. Entonces, si es que alguna llega tarde y no lleva las llaves, ahí está alterando la vida comunitaria. Como por ejemplo el que lleguen con efecto de sustancias, de cualquier sustancia, afecta la vida comunitaria, entonces como que todas las cosas que no se pueden hacer tienen que ver con eso, con cómo interfieren con las demás residentes. Eh, ¿Hay Eso es algún, más o menos cómo hay funciona. algún tipo de restricción? La restricción es que no presenten consumo problemático de drogas Ya, activo, porque no, como te digo, esta casa funciona como en base a la autorregulación, entonces correcto. en ese contexto, en esa condición, no es posible autorregularse, entonces Claro. genera muchos problemas con las otras residentes, así que eso es un requisito que tenemos. ¿Les Sí, ha tocado el caso de tener que expulsar alguna? sí, nos ha pasado como particularmente con el tema del consumo de sustancias, Ya, como, ya. pero al final, más que expulsarla, es una conversación en donde ellas como que también definen que ya no están en condiciones para poder vivir en la residencia. Oye, y con respecto justamente del consumo de droga y la reincidencia, digamos, una vez que están afuera, ¿hay algún tipo de acompañamiento en el sentido de que puedan seguir algún tipo de terapia de drogadicción? Tenemos un caso actualmente en la residencia de una persona que está haciendo tratamiento en el CESAM de la comuna. Y claro, como en ese caso, por ejemplo, todavía no está generando ingresos, entonces nosotros tenemos que darle más soporte económico a la fundación, no desde la fundación. Pero claro, son casos así como muy específicos, como de personas que en verdad presentan una motivación y hay un trabajo previo, que es como te decía, del programa Construyo mi futuro, entonces hay todo un trabajo de que el plan era que ella iba a hacer un tratamiento y en eso está, digamos. Cuéntame, Pero tú me dijiste que sí les había tocado expulsar o conversar con una persona para en realidad que se vaya. Y por otro sí, lado, tienen un cupo limitado, me imagino, es una sí, casa. son ¿Cuántas ocho personas? cupos. ¿Cuántas Sí, tienen? ocho. ¿Cuánto? Ocho. Y hay gente que obviamente está ahí a la espera, porque como onda, que se vaya una va a poder entrar, ¿o no? No, la verdad es que no nos pasa eso, como se ha dado como un flujo como más o menos regular en Ya, donde van egresando y van ingresando otras. En este momento, de hecho, no tenemos el cupo completo, tenemos 6 cupos. ya, ya. Y estamos a la espera, en el fondo, de que lleguen unas más, pero claro, los ingresos a veces no son tan predecibles en el sentido de que dependen como de ciertas condiciones de beneficios, por ejemplo, entonces ya entra tribunales, entra gendarmería, hay muchas condiciones como para que ellas salgan. Cuéntame, ¿ustedes reciben algún tipo de subsidio, por ejemplo, o financiamiento de Gendarmería o del Ministerio Público o de alguna parte, o solo dependen de los bienhechores de ustedes? Solo dependemos de socios, Ya, socios personas, socios fundaciones, pero no tenemos ningún ingreso en este momento como del Estado. Ningún proyecto calza con el trabajo que hacemos. Y Gendarmería particularmente no tiene recursos para nada. ya, ya. Oye, y dentro de eso, lo mismo el tema de los proyectos, no tienen posibilidad de fondos concursables tampoco. No, es que actualmente no hay ningún tipo de fondo que se adapte al trabajo de reinserción. En algún momento la Subsecretaría de Prevención del Delito
del Ministerio del Interior tenía un fondo concursable anual y ese lo adjudicamos varias veces, pero luego con la administración actual no se estaban otorgando fondos para la reinserción, sino solo para municipios. Ah, perfecto. O sea, la reinserción ahí no está siendo apoyada. No, no. Perfecto. Oye, Giovanna, cuéntame, ahora sí que ya para terminar, ¿en qué están? ¿Cómo ven esto crece? Mujer Levántate tiene que funcionar más bien dentro de la cárcel y trabajar ahí. La salida, a lo mejor la gran mayoría de las personas que salen, las mujeres que salen, se quieren volver a ir a sus familias, a sus casas, pero tienes el problema también, por ejemplo, de las migrantes que tú decías que no tienen dónde irse, ¿no? Porque no tienen redes de apoyo de acá, a lo mejor están muy poco tiempo, etcétera. ¿Cómo ves tú el futuro de Mujer Levántate? Bueno, yo lo veo muy auspicioso porque con el tiempo cada vez encontramos más personas que están sensibilizadas con el tema. Estamos haciendo como fundación una campaña anualmente de donaciones que se hace a fines de septiembre, inicios de octubre. Así que ahí te voy a mandar también la información cuando la tenga. Y bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de que la hermana Nelly también ha ido avanzando como en como en poder sensibilizar, en este trabajo de poder mostrar lo que se hace. Y eso nos ha permitido como no solamente ya estar en Santiago, sino que también estamos trabajando en Concepción y este año también empezamos con nuestro proyecto en Valparaíso. Así que la verdad es que yo veo bastante auspicioso nuestro futuro. O sea, siempre necesitamos de donaciones, de socios, de recursos, pero estamos convencidas y convencidos de que en realidad el trabajo en la reinserción social es una fórmula, la mejor fórmula para poder abordar el problema de seguridad que tiene hoy nuestro país. En la medida en que hagamos más reinserción, más posibilidades hay de que tengamos un país más seguro. Entonces, nada, tenemos que seguir con esa fórmula. Muchas gracias, Giovanna, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Conversamos hoy día con Giovanna Pareski. Ella es directora social en Fundación Mujer Levántate, aquella que fundó la hermana Nelly León junto con el padre Alfonso Baeza y que ayudan a la reinserción de las mujeres privadas de libertad. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.